Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. No olvides suscribirte, dejar tu like y prender la campanita para que siempre te puedan llegar los videos que subimos aquí en este canal. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, mis convenios muestran mi disposición a obedecer la ley de Dios. Desde hace ya unos domingos atrás, desde que empezamos con esta fabulosa historia del pueblo de Israel, hemos sabido y hemos tal vez podido notar que la historia del pueblo de Israel se compara en gran mayoría a lo que nosotros vivimos en nuestra realidad. Las pruebas, los desafíos, los ataques, las bendiciones, las promesas y los milagros que el Señor ha puesto nuevamente se reflejan a lo que vivimos aquí en la tierra. Así que para empezar este Ven Sígueme, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera reflejarse en la historia que vamos a ver a continuación del pueblo de Israel. Para empezar, sabemos que el Señor le pidió a Moisés, a algunos hombres, entre ellos Aarón, y a 70 ancianos del pueblo de Israel que subieran al monte para que él se pudiera reunir con Moisés, mientras estos hombres adoraban. Así que vamos a ver qué pasa específicamente acá y cómo nuestras vidas se reflejan a esta historia. Y Moisés fue, y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Qué podemos notar de interesante en estos dos primeros versículos? Lo primero es que vemos que ya han bajado de esta montaña y Moisés empieza a hablar con el pueblo. Les dice lo que el Señor le ha dicho a él y el pueblo entonces dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Se les hace esto similar? Quisiera que pensaran en una ocasión en la que nosotros comúnmente hacemos esto que el pueblo de Israel hizo. Ténganlo ahí en sus mentes y luego les daré un ejemplo. Luego entonces vemos en el versículo 4 que dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová y entonces empezó a edificar un altar. Moisés empezó a hacer las cosas que el Señor le había requerido para que después los milagros y las bendiciones se pudieran reflejar. Muchas veces en nuestra vida, y es que casi todo el tiempo, el Señor nos pide que hagamos cosas, porque al final las bendiciones que Él nos dará serán mucho más grandes que lo que nosotros tuvimos que hacer, pero siempre se requerirá un esfuerzo de parte de nosotros, siempre se requerirá que nosotros le demostremos al Señor que estamos deseosos a cumplir sus convenios. Ahora, hay algo también interesante aquí que podemos resaltar. Moisés, todo el tiempo en su camino siendo profeta del Señor, demostró que más que por los milagros que el Señor le diera, él hacía los convenios porque él entendía mucho más allá lo que significaba seguir al Señor. Más que un milagro era poder cambiar la vida de él personalmente y seguir a la persona perfecta que dejó sus ejemplos perfectos aquí en la tierra. Moisés entendía eso y por eso también quería guiar a su pueblo a hacer y pensar exactamente así. Vamos a seguir al Salvador, vamos a seguir a quien nos salvará, a quien nos librará a todos nosotros. Y envió a jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron becerros como ofrendas de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad en la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del convenio y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. ¿Recuerdan que les dije que pensaran en algo que se asimilara a esto? Bueno, acabamos de tener nuestra conferencia general en donde los hombres y las mujeres del Señor nos hablan y nos dicen lo que el Señor espera de nosotros, así como Moisés lo hizo con el pueblo de Israel. Y generalmente, cuando esto pasa, nosotros decimos: Señor, haremos todo lo que tú nos has dicho y obedeceremos, porque lo han dicho tus hombres y tus mujeres escogidas. Ahora veamos lo que sucede entonces después con la historia de Israel. Muy bien, la historia nos comenta que Moisés sube nuevamente a hablar con el Señor, pero en este proceso se demora 40 días. Así que veamos cuál fue la reacción del pueblo. Y les pido nuevamente, ¿qué reacciones se asemejan? ¿Qué reacciones de nosotros se asemejan a las de los israelitas? Bueno, vamos a continuar leyendo.
Mas al ver los del pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, aquel hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: «Mañana será fiesta para Jehová». Entonces Jehová dijo a Moisés: «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Y para este punto vamos a realizar una actividad bastante curiosa pero efectiva que el ven, sígueme nos trae. ¿Recuerdan que hemos recalcado una y otra vez en esta clase que nos reflejemos en el pueblo de Israel? Muy bien, vamos a volver a hacer exactamente lo mismo. Trate de ponerse en el lugar de los israelitas. Suponga que está en el desierto. Moisés ha estado ausente durante 40 días, que ignora cuándo éste regresará, que no sabe si volverá o no, y que en lo futuro habrá una confrontación con los cananeos por la tierra prometida. Lo que sucedió con los israelitas fue un sorprendente giro de acontecimientos, pero sabemos por experiencia que, en ocasiones, la impaciencia, el temor o la duda pueden superar a la fe y al compromiso. Al procurar la presencia del Señor en nuestra vida, resulta alentador saber que Jehová no se dio por vencido con el antiguo Israel y que tampoco se dará por vencido con nosotros, puesto que es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y abundante en benignidad y verdad. Cada vez podemos entender más las decisiones del pueblo de Israel, pero cada vez durante esta clase también podemos entender más cómo evadir y evitar esas decisiones que ellos tomaron. Cuando ponemos nuestras mentes en Jesucristo y más que por los milagros lo colocamos por un cambio que realmente queremos realizar y porque sabemos que siguiéndolo a Él seremos mejores hijos de Él, entonces es ahí cuando nuestros caminos se convierten en verdaderos discípulos. Ahora veamos lo que sucede cuando nos esforzamos por ser realmente el pueblo de Dios. Vamos a leer algunas escrituras en los versículos de Éxodo que nos aclaran qué pasa cuando estamos dentro del equipo del Señor y lo que Él hace con nosotros. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y Él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Si tomamos la firme decisión de ser el pueblo de Israel, aun cuando vienen esos arrasadores vientos que quieren movernos de nuestro lugar, entonces veremos la mano del Señor. Y así como lo dicen las Escrituras, Él irá delante de nosotros. Él nos acompañará en cada paso, nos protegerá, nos brindará la satisfacción y nos brindará el gozo que solo por medio de Él puede venir. Sabemos que después de este pecado que cometieron los israelitas de tener un Dios ajeno, Moisés abogó por ellos delante de Jesucristo. Y entonces ahí es donde vemos la gran misericordia que Jehová tiene por cada uno de nosotros. Y así como lo dijimos anteriormente, Él no se rindió con el pueblo de Israel y tampoco lo hará con nosotros. Hoy es un buen día. Hoy es un día que vale la pena que nuestros corazones se arrepientan y vuelvan nuevamente al camino del Señor. Este es un ejemplo que sucedió en esta tierra y ahora nosotros podemos tomar las herramientas para tomar las mejores decisiones y los mejores caminos que dirigen al Señor. La hermana Becky Craven, de la segunda consejera de la presidencia, dijo lo siguiente acerca de estos últimos días. Miren lo que dice: a medida que las influencias del mundo se inclinan cada vez más por el mal, debemos esforzarnos con toda diligencia para permanecer firmes en el sendero que nos llevará a nuestro Salvador de manera segura. Si nos mantenemos firmes, volveremos a la casa de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Volveremos de manera segura y volveremos sabiendo que hicimos lo que debíamos hacer,
que nos mantuvimos aun cuando los demás no querían que nos mantuviéramos, que nos mantuvimos aun cuando Satanás atacaba con sus fuertes dardos, que creímos en el único Salvador de este mundo, en el único en que nos puede salvar, y confiamos plenamente en Él. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, esto ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido mucho más acerca de cómo todas estas historias del Evangelio y de las Escrituras se reflejan personalmente en nuestras vidas. Les invito a que desde ahora en adelante, cuando leamos las Escrituras, podamos pensar cómo esta historia que estoy leyendo se refleja en mi vida y en lo que estoy haciendo en estos momentos, y cómo puedo ser mejor, cómo puedo mejorar y hacer lo que el Padre y Jesucristo realmente esperan de mí. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, vivir este Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo nada es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Bye. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven Sígueme con Walter Posada.